Tiempo de siembra y cosecha. Neville Goddard, 1956. Lecciones del filósofo más grande del que jamás oíste hablar. Actualizadas por Juan David Arbeláez. 1. El extremo de una cuerda dorada. Para que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Muchos de quienes disfrutan de los antiguos versículos familiares de las Escrituras se desalientan cuando intentan leer la Biblia, como lo harían con cualquier otro libro, porque, de manera bastante excusable, no entienden que la Biblia está escrita en lenguaje simbólico. No saben que todos sus personajes son personificaciones de las leyes y funciones de la mente. Que la Biblia es psicología más que historia. Entonces, ellos desconciertan sus cerebros por un tiempo y luego se dan por vencidos. Es demasiado desconcertante. Para comprender el significado de sus metáforas, el lector de la Biblia debe estar imaginativamente despierto. De acuerdo con las Escrituras, nosotros nos dormimos con Adán y nos despertamos con Cristo. Es decir, dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Y el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Génesis 2:21. Si Adán, como personificación genérica del hombre, está en un sueño profundo, entonces sus experiencias, tal como están registradas en las Escrituras, deben ser un sueño también. Solo que él está despierto puede contar su sueño, y solo el que entendiera el simbolismo de sus sueños podría interpretar el sueño. Y se decían, el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaban el camino, y cuando nos compartía las Escrituras. Lucas 24:3. La Biblia es una revelación de las leyes y las funciones de la mente expresadas en un lenguaje de ese reino indefinido al cual vamos cuando dormimos. Y dado que el lenguaje simbólico de este reino indefinido es similar para todos, los recientes exploradores de este reino, la imaginación humana, lo llaman el inconsciente colectivo. Sin embargo, no es el propósito de este libro darte una definición completa de los simbolismos bíblicos o exhaustivas interpretaciones de sus historias. Todo lo que espero lograr es indicar el camino por el cual es más probable que tengas éxito en la realización de tus deseos. Lo que sea que desees puede obtenerse solo a través del ejercicio consciente y voluntario de la imaginación, en directa obediencia a las leyes de la mente. En algún lugar dentro de este reino de la imaginación hay un estado de ánimo, un sentimiento del deseo cumplido, y si te apropias de él, eso significará el éxito para ti. Este reino, este Edén que es tu imaginación, es más vasto de lo que crees, y su exploración te recompensará. Las palabras del poeta inglés William Blake: te doy el extremo de una cuerda dorada, hazla un ovillo, te llevará a la puerta del cielo, construida en el muro de Jerusalén. 2. Los cuatro poderosos. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 cabezas. Génesis 2:10. Y cada uno tenía 4 caras. Ezequiel 10:14. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. 4 poderosos existen en cada hombre. Blake. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del ser humano. Oh Dios en el ser humano. Hay 4 poderosos en cada persona, pero estos 4 poderosos no son 4 seres separados, ni están separados uno del otro, como los dedos de tu mano. Son 4 aspectos diferentes de tu mente, y difieren en su función y carácter, pero no son solo 4 entes separados habitando el cuerpo de una persona. Los 4 poderosos se pueden equipar con los 4 caracteres hebreos que representan el tetragramatón y que forman el misterioso nombre de 4 letras de poder creativo, pero combinando en sí mismo las formas pasadas, presente y futura del verbo ser. El tetragramatón es venerado como el símbolo del poder creativo en el individuo yo soy, y extendiéndose para realizar en los fenómenos materiales reales, cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor a los 4 poderosos al compararlos con los 4 personajes más importantes en la producción de una obra de teatro. Todo el mundo es un gran teatro, y todos los hombres y mujeres son simplemente actores. Ellos hacen sus entradas y sus salidas, y un hombre en su tiempo actúa diversos papeles. Shakespeare, como gustéis. Acto 2, escena 7. El productor, el autor, el director y el actor son los 4 personajes más importantes en la producción de cualquier obra. En el drama de la vida, la función del productor es sugerir el tema de la obra. Esto lo hace en forma de un deseo tal como: ojalá fuera exitoso, desearía poder hacer un viaje, desearía estar casado, etc. Pero para aparecer en el escenario del mundo, estos temas generales deben ser especificados y trabajados en detalle. No es suficiente decir, ojalá fuera exitoso. No es demasiado indefinido. ¿Exitoso en qué? Sin embargo,
El primer poderoso solo sugiere un tema. La dramatización de dicho tema se deja a la originalidad del segundo poderoso, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo una última escena de la obra, pero esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Mentalmente él construye una escena lo más natural posible, de lo que experimentaría si hubiera realizado su deseo. Cuando la escena es claramente visualizada, el trabajo del autor está hecho. El tercer poderoso en la producción de la obra de la vida es el director. Las tareas del director consisten en ver que el actor se mantenga fiel al guión y ensayarlo una y otra vez hasta que éste sea natural en su rol. Esta función se puede comparar a una atención controlada y conscientemente dirigida. Una atención centrada exclusivamente en la acción, que implica que el deseo ya se ha realizado. La forma del cuarto es como el Hijo de Dios. Este es el actor y es la imaginación humana. Este cuarto poderoso realiza dentro de sí mismo, en la imaginación, la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Esta función en realidad representa el drama. Lo hace una y otra vez hasta que toma los tonos de la realidad. Sin la dramatización, visión del deseo cumplido, el tema sigue siendo un simple tema y duerme para siempre en las vastas cámaras de los temas que no han nacido. Tampoco la visión percibida alcanzará la realización objetiva sin la atención cooperativa, obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido. Los cuatro poderosos son también los cuatro aspectos del alma humana. El primero es el Rey de Jehová, quien sugiere el tema. El segundo es el siervo de Jehová, quien fielmente trabaja el tema en una visión. El tercero es el hombre de Jehová, que está atento y obediente a la visión del deseo cumplido. El que devuelve la imaginación errante al guión, 70 veces 7. La forma del cuarto es Jehová mismo, que representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Deja que esta manera de pensar esté en ti, que también estaba en Cristo Jesús, el cual, estando en la forma de Dios, no pensó que era un robo ser igual a Dios. Filipenses 2, 5, 6. El drama de la vida es un esfuerzo conjunto de los cuatro cuartos del alma humana. Todo lo que contemplas, aunque lo veas afuera, está adentro en tu imaginación, de lo cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake. Todo lo que contemplamos es una construcción visual ideada para expresar un tema que ha sido dramatizado, ensayado y actuado en otro lugar. Lo que estamos presenciando en el escenario del mundo es una construcción óptica, ideada para expresar los temas que han sido dramatizados, ensayados y actuados en la imaginación del individuo. Los cuatro poderosos constituyen la individualidad humana o Dios en el ser humano. Y todo aquello que el individuo contempla afuera no son más que sombras proyectadas sobre la pantalla del espacio, construcciones ópticas ideadas por la individualidad para informarte aquello que se ha concebido, dramatizado, ensayado y actuado dentro de ti mismo. Oh Señor, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc 1:2. Cuando el individuo descubra que la vida es una obra que él mismo escribe consciente e inconscientemente, dejará la ceguera y la autotortura de hacer juicio sobre sí mismo y los demás. En cambio, reescribirá la obra para ajustarse a su ideal, ya que se dará cuenta de que todos los cambios en su obra deben provenir de la cooperación de sus cuatro poderosos. Solo ellos pueden alterar el guión y producir cualquier cambio. Todos los hombres y mujeres en su mundo son simplemente actores y son capaces de cambiar su obra. El mismo modo de los actores tampoco puede cambiar la imagen final en la pantalla del cine. El cambio deseado debe ser concebido, dramatizado, ensayado y actuado en el teatro de tu mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, ha completado su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que es natural, entonces se levantará la cortina sobre este mundo aparentemente sólido, y los cuatro poderosos arrojarán una proyección de la verdadera obra en la pantalla del espacio. Hombres y mujeres actuarán automáticamente sus partes para lograr el cumplimiento del tema dramatizado. Los actores, a razón de sus partes en el drama del mundo, se volverán relevantes en el tema dramatizado del individuo, y debido a su relevancia, serán atraídos en su drama. Ellos representarán sus partes, creyendo fielmente todo el tiempo que ellos mismos fueron quienes iniciaron los roles que actúan. Esto lo hacen porque tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, yo en ellos, y tú en mí. Juan 17, 21, 23. Todos somos uno. Todos estamos jugando las cuatro partes del productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos de nosotros lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos de manera consciente, pues solo de esta manera podemos estar seguros de un final perfecto para nuestra obra. Entonces comprenderemos por qué debemos tomar conciencia de las cuatro funciones del único Dios dentro nuestro, para que podamos tener la compañía de Dios como sus hijos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica,
la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Juan 19:23. 3. La fe. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Génesis 4:5. Si examinamos las Escrituras, descubriremos un significado mucho más profundo en la cita anterior que el que nos daría una lectura literal, y es que el Señor no es otro que tu propia conciencia. Di a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Yo soy es la autodefinición del Señor. Caín y Abel, como nietos del Señor, solo pueden ser personificaciones de dos funciones distintas de su propia conciencia. El autor está realmente preocupado por mostrar los dos estados opuestos del alma humana, y ha usado a dos hermanos para demostrar estos estados. Los dos hermanos representan dos visiones distintas o perspectivas del mundo que todos poseemos. Una es la limitada percepción de los sentidos, y la otra es la visión imaginaria del mundo. Caín, siendo la primera perspectiva, corresponde a una rendición pasiva a las apariencias. Este simboliza una aceptación de la vida basada en el mundo externo, una visión que, inevitablemente, conduce a un anhelo insatisfecho con desilusión. Abel, en cambio, como segunda perspectiva, corresponde a la visión del mundo del deseo cumplido, en donde el individuo se eleva por encima de la evidencia que le proporcionan sus sentidos frente a un estado de satisfacción, en donde ya no padece con deseo. La ignorancia de la segunda perspectiva corresponde a un alma en llamas. El conocimiento de la segunda perspectiva es la vía por la cual se alcanza el cielo del deseo cumplido. Ven, come mi pan y bebe mi vino, que yo he mezclado. Abandona la necedad y vivirás. Proverbios 9:56. En la epístola a los Hebreos, el escritor nos dice que la ofrenda de Abel era la fe, y el autor afirma: sin fe es imposible agradar a Dios. Hechos 11:6. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por las palabras de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:1-3. Caín cabe en la evidencia de los sentidos que el Señor, siendo ésta la conciencia, rechaza, porque la aceptación de este regalo como molde del futuro significaría la fijación y la perpetuación del presente para siempre. El enfermo siempre estaría enfermo, el pobre siempre sería pobre, el ladrón siempre sería ladrón, y así sucesivamente, sin esperanza de redención. El Señor o conciencia no gusta de ese uso pasivo de la imaginación que es el regalo de Caín. Él se deleita con un regalo de Abel, el ejercicio activo, voluntario y amoroso de la imaginación a beneficio del individuo, para él y para los demás. El ideal siempre está esperando encarnarse, pero a menos que nosotros mismos ofrezcamos el ideal al Señor, o sea, a nuestra conciencia, asumiendo que ya no somos aquello que buscamos encarnar, esto no podrá nacer. El Señor necesita diariamente su pan de fe para moldear el futuro en armonía con nuestros sueños. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Hebreos 11:4. La fe sacrifica el hecho aparente por la verdad no aparente. La fe se aferra a la verdad fundamental de que, a través de una asunción, los estados invisibles se convierten en hechos visibles. San Agustín dijo: ¿por qué? ¿Qué es la fe a menos que sea para creer lo que no se ve? Una vez una joven me pidió que conociera a su hermana y a su sobrino de 3 años. Era un niño lindo y saludable, con ojos azules claros y una piel excepcionalmente fina y sin manchas. Entonces, ella me contó su historia. Al nacer, el niño era perfecto en todos los aspectos, excepto por una marca de nacimiento grande y fea, que le cubría un lado del rostro. Su médico les indicó que no se podía hacer nada para este tipo de marca. Las visitas a muchos especialistas solo confirmaron su declaración. Al escuchar el veredicto, la tía se dio la tarea de probar su fe, que una asunción, aunque negada por la evidencia de los sentidos, si se persistía, se manifestaría en los hechos. Y entonces, toda vez que ella pensaba en el bebé, veía en su imaginación a un bebé de 8 meses con una cara perfecta, sin ningún rastro de marca. Esto no fue fácil, pero ella sabía que, en este caso, ese era el regalo de Abel, que agradaba a Dios. Ella persistió en su fe, creía en lo que no se podía ver. El resultado fue que ella visitó a su hermana cuando el niño cumplió 8 meses y descubrió que tenía una piel perfecta, sin manchas, sin ningún rastro de marca de nacimiento que haya estado presente. ¡Suerte! ¡Coincidencia!, gritarán los Caínes del mundo. Pero no. Abel sabe que estos son calificativos dados por aquellos que no tienen fe en las obras de la fe. Caminamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Cuando la razón y los hechos de la vida se oponen a la idea de que debes realizar y aceptas la evidencia de tus sentidos y los dictados de la razón como la verdad, estás dando al Señor tu consentimiento.
al regalo de Caín. Es obvio que tales ofrendas no le agradan. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Si usas solo los moldes que tus sentidos dictan, no habrán cambios en tu vida. Tú estás aquí para vivir la vida más abundante. Por lo que debes usar los moldes invisibles de la imaginación y hacer de los resultados y logros la prueba crucial de tu poder para crear. Solo cuando asumes el sentido del deseo cumplido y continúas allí, estás ofreciendo el regalo que le agrada. El profeta, Malaquías, se queja de que el hombre ha robado a Dios, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? ¿En los diezmos y las ofrendas? Malaquías 3:8. Los hechos basados en la razón y la evidencia de los sentidos que se oponen a la idea de buscar expresión, te roban la creencia en la realidad del estado invisible. Pero la fe es la evidencia de las cosas que no se ven, y por medio de ella, llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Llama a lo que no se ve, asume que ya se ha cumplido tu deseo, para que haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no te abro las ventanas del cielo y derramo tanta bendición, que no habrá espacio suficiente para recibirla. Malaquías 3:10. La siguiente es la historia de una pareja que vive en Sacramento, California, que se negó a aceptar la evidencia de los sentidos, y con ello se negaron a ser robados. A pesar de una aparente pérdida, la esposa le había dado a su marido un reloj de pulsera muy valioso. El reloj duplicó su valor debido al sentimiento adjunto. Ellos tenían un pequeño ritual con el reloj. Todas las noches, al quitarse el reloj, él se lo entregaba a ella, que lo guardaba en una caja especial en su cómoda. Todas las mañanas, ella tomaba el reloj y se lo daba a él para que se lo pusiera. Una mañana, el reloj no estaba. Ambos recordaron haber realizado sus partes habituales la noche anterior. Por lo tanto, el reloj no se había perdido ni extraviado, sino que había sido robado. Entonces, allí determinaron no aceptar el hecho de que realmente se había ido. Se dijeron el uno al otro, esta es una oportunidad para practicar lo que queremos. Decidieron que, en su imaginación, representarían su ritual habitual como si el reloj realmente estuviera allí. En su imaginación, todas las noches el marido se quitaba el reloj y se lo daba a su esposa, mientras que su imaginación, ella recibía el reloj y cuidadosamente lo guardaba. Todas las mañanas ella sacaba el reloj de su caja y se lo daba a su esposo, y él, a su vez, se lo ponía. Esto lo hicieron fielmente durante 2 semanas. Después de 14 días, un hombre entró a la única joyería de Sacramento a vender una piedra preciosa. Mientras evaluaba la joya, el dueño de la tienda notó el reloj de pulsera que llevaba el hombre puesto, y que correspondía con el reloj robado, puesto que fue en esa joyería donde se había adquirido originalmente. Con el pretexto de realizar un examen más detallado a la piedra, el dueño entró a su oficina y llamó a la policía. Después de que la policía arrestara al hombre, encontraron en su apartamento más de $10,000 en joyas robadas. Esta pareja logró su deseo de recuperar el reloj, y a su vez, ayudaron a muchos otros a recuperar lo que parecía haberse perdido para siempre. Si uno avanza confiadamente en la dirección de su sueño y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en horas comunes. David Thoreau, filósofo norteamericano. 4. La escala de ser. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella. Génesis 28, 12-13. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cayó sobre Jacob, se abrió su ojo interior y vio el mundo como una serie de conciencias ascendentes y descendentes. Era una revelación de la más profunda visión de los misterios del mundo. Jacob vio una escala vertical de valores ascendentes y descendentes o estados de conciencia de múltiples niveles. Esto le da sentido a todo en el mundo externo, ya que sin tal escala de valores no habría significado para la vida. En todo momento, el individuo está sobre dicha escala eterna del significado. No hay objeto o evento que haya tenido lugar alguna vez o esté teniendo lugar ahora que no sea significado. El significado de un objeto o evento, para cada uno, es solo una referencia en su propio diccionario de significados conscientes. Por ejemplo, tú puedes estar sosteniendo este libro en un nivel de conciencia. El libro es un objeto en el espacio, en un nivel superior. Este es solo una serie de letras en papel organizadas según ciertas reglas. En un nivel aún más superior, es una expresión de un significado. Mirando externamente, primero ves el libro, luego en realidad el significado viene primero. Ocupa un mayor grado de importancia que la disposición de sus letras en el papel o el libro como objeto en el espacio. El significado determina la disposición de las letras, pero el significado es invisible y está por encima del nivel de disposición visible de las letras. Si no hubiera un significado que expresar, ningún libro se habría escrito y publicado. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio era la intención,
el significado verdadero. La intención estaba en el intencionado, y era el mismo intencionado. Los objetos y eventos en el tiempo, en el espacio, ocupan un nivel significativo menor que el nivel de significado que los produjo. Todas las cosas fueron hechas primero por su significado, y sin significado, nada de lo que ha sido hecho terminó siendo hecho. Es muy importante comprender el hecho de que todo lo que se ve en un nivel significativo inferior puede considerarse como el efecto de un orden significativo superior. Nuestro modo habitual de actuar en la vida física consciente siempre es buscar explicar los niveles significativos más altos, el por qué suceden las cosas, pero en términos de lo más bajo. Por ejemplo, tomemos un accidente real y tratemos de explicarlo. Digamos que un automóvil chocó con otro y prácticamente lo destruyó. Algunos de nosotros vivimos en el nivel más alto del cómo sucedió dicho accidente y decimos algo como: era una noche lluviosa, los caminos estaban resbaladizos y el segundo automóvil patinó sobre el primero. En raras ocasiones, algunos de nosotros alcanzamos el nivel más alto o causal del por qué ocurre un accidente de ese tipo. Aunque tomamos conciencia de lo invisible, el estado de conciencia que produjo el evento visible. En este caso, el automóvil, destruido, era conducido por una viuda que, aunque sentía que no podía permitirse el lujo, deseaba cambiar su entorno, habiendo escuchado que mediante el uso adecuado de su imaginación podía hacer y ser lo que deseaba ser, viviendo en la ciudad que ella deseaba. Al mismo tiempo, ella estaba viviendo en una conciencia de pérdida, tanto personal como financiera. Por lo tanto, ella trajo consigo un evento que aparentemente era otra pérdida. Pero la suma de dinero que le pagó la compañía de seguros le permitió hacer el cambio deseado en su vida. Cuando logramos vislumbrar el porqué detrás del aparente accidente, el estado de conciencia que produjo el accidente, somos guiados a la conducción de que no hay accidente. Todo en la vida tiene su significado invisible. El que se entera de un accidente, el que sabe cómo sucedió y el que sabe por qué sucedió, está en cada uno en diferentes niveles de conciencia con respecto a ese accidente. En la escala ascendente, cada nivel superior nos lleva un paso más adelante hacia la verdad del accidente. Debemos esforzarnos constantemente para elevarnos al nivel superior del significado, el significado que es siempre invisible y está por encima del evento físico. Pero recuerda, el significado o la causa del fenómeno de la vida solo pueden encontrarse dentro de la conciencia del individuo. Las personas que están absortas en el lado visible del drama de la vida, el lado del qué ha sucedido y cómo sucedió, que rara vez se elevan al lado invisible del por qué o para qué sucedió, se niegan a aceptar la advertencia del profeta de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:13. Sus descripciones del qué ha sucedido y cómo sucedió son verdaderas en términos de su correspondiente nivel de pensamiento. Pero cuando preguntan por qué sucedió, todas las explicaciones físicas caen y se ven obligados a buscar el porqué o su significado en el nivel superior e invisible. El análisis físico o mecánico de los eventos trata solo con las relaciones externas de las cosas. Tal curso nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué ocurren los eventos. El individuo debe reconocer que los lados inferiores y visibles fluyen del nivel del significado superior e invisible. La intuición es necesaria para elevarnos al nivel del significado, al nivel del por qué suceden las cosas. Sigamos el consejo del antiguo profeta hebreo y levantemos nuestros ojos a los montes, dentro de nosotros mismos, y observemos lo que está sucediendo allí. Veamos qué ideas hemos aceptado como verdaderas, a qué estados hemos llegado en nuestro consentimiento, a qué sueños, deseos y sobre todo a qué intenciones. Es desde estas colinas que todas las cosas vienen a revelar nuestra estatura y nivel en la escala vertical del significado, y levantemos nuestros ojos hacia él, tú, en mí, que trabaja detrás del velo. Veremos el significado de los fenómenos de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia de una persona. Un cambio en el nivel de tu conciencia automáticamente resulta en un cambio de fenómenos de tu vida. Intentar cambiar las condiciones antes de que cambie el nivel de conciencia de donde vinieron es luchar en vano. El individuo redime el mundo a medida que asciende en la escala vertical del significado. Es la analogía del libro. Vimos que a medida que la conciencia se eleva al nivel en que se podría ver el significado expresado en las disposiciones de las letras, también incluía el conocimiento de que las letras estaban organizadas de acuerdo con ciertas reglas y que tales arreglos, cuando se imprimían en papel y se juntaban, formaban un libro. Lo que es verdad del libro es verdad en cada evento del mundo. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor. Todas las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Nada debe ser descartado. Todo es para ser redimido. Nuestras vidas ascendiendo la escala vertical del significado hacia una conciencia cada vez mayor, una conciencia de cosas de significado superior, es el proceso por el cual se lleva a cabo esta redención. Como uno organiza letras en palabras,
y palabras en oraciones para expresar un significado de manera similar. La vida organiza circunstancias y condiciones y eventos para expresar los significados o actitudes invisibles de las personas. Nada es sin significado ni razón. Sin embargo, al no conocer el nivel superior del significado interno, el individuo mira afuera un panorama de eventos en movimiento y parecen no tener significado para la vida. Siempre hay un nivel de significado determinado, los eventos y su relación esencial con nuestras vidas y las de los demás. La siguiente es una historia que nos permitirá ver el bien de las cosas que parecen malas, retener el juicio y actuar correctamente en medio de problemas. La historia fue contada en la radio y la televisión, así como también en los periódicos. El cuerpo de un joven soldado estadounidense asesinado en la guerra de Corea fue devuelto a su casa para su entierro. Justo antes del servicio, a su esposa le hicieron una pregunta de rutina. ¿Era su esposo caucásico? Cuando ella respondió que era indio, el entierro fue negado. Esta negación estaba de acuerdo con las leyes de la comunidad, pero ella movió a toda la nación. Nos enfureció que a cualquiera que haya sido asesinado en el servicio del país se le negara el entierro en cualquier parte de su país. La historia llamó la atención del presidente de los Estados Unidos y ofreció el entierro con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Después del servicio, la esposa les dijo a los periodistas que su esposo siempre había soñado con morir como un héroe y tener un funeral de un héroe con todos los honores militares. Cuando nosotros, en América, tuvimos que explicar por qué personas progresistas e inteligentes como nosotros no solo promulgamos, sino que además apoyamos tales leyes, en nuestra gran tierra de libres y valientes, nos costaba dar una explicación. Nosotros como observadores solo habíamos visto qué sucedió y cómo sucedió. No logramos ver por qué sucedió. Ese entierro formal tuvo que ser rechazado si ese joven iba a realizar su sueño de un entierro con honores. Nosotros tratamos de explicar el drama en términos de nivel más inferior, el de cómo sucedió, cuya explicación no puede satisfacer a quien ha preguntado por qué sucedió. La verdadera respuesta, vista desde el nivel superior de significado, sería una inversión de nuestros hábitos comunes de pensamiento, que serían rechazados inmediatamente. La verdad es que los estados futuros son causantes de los hechos actuales. El joven indio, soñando con una muerte de héroe, con todos los honores militares, era como Lady Macbeth, Shakespeare, transportada más allá de este presente ignorante, y podía sentir ahora el futuro en el instante. Y por eso él, estando muerto, aún habla. Hebreos 11:4. 5. El juego de la vida. Puedo más fácilmente enseñar a 20 lo que es bueno hacer, que ser uno de los 20 en seguir mi propia enseñanza. Shakespeare, el mercader de Venecia. Ahora te enseñaré cómo jugar el juego de la vida. La vida es un juego, y como todos los juegos tienen sus objetivos y sus reglas. En los pequeños juegos que inventan las personas como el cricket, el tenis, el béisbol, el fútbol, etc. Las reglas pueden cambiarse de vez en cuando. Después de acordar los cambios, es necesario aprender las nuevas reglas y jugar dentro del marco de las reglas aceptadas. Sin embargo, en el juego de la vida, las reglas no se pueden cambiar ni romper. Solo dentro del marco de sus reglas universales fijas y eternas, se puede jugar el juego de la vida. El juego de la vida se juega en el campo de juego de la mente. Al jugar a un juego, lo primero que hacemos es preguntar cuál es su objetivo y su propósito, y lo segundo, cuáles son las reglas del juego. En el juego de la vida, nuestro principal objetivo es hacia una mayor conciencia, una conciencia de cosas de mayor significado. Elevarnos, y nuestro segundo objetivo es alcanzar nuestras metas, realizar nuestros deseos. En cuanto a nuestros deseos, las reglas solo indican la forma en que debemos realizarlos, pero los deseos en sí mismos deben ser un asunto del propio individuo. Las reglas que gobiernan el juego de la vida son simples, pero se necesita una regla de práctica para aplicarla sabiamente. Aquí hay una de las reglas. Como él piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Por lo general se cree que el pensamiento es una función totalmente libre de trabas y sin reglas. Pero eso no es verdad. El pensamiento se mueve por sus propios procesos en un territorio delimitado, con caminos y con patrones definidos. El pensamiento sigue el camino establecido en sus propias conversaciones internas. Todos nosotros podemos realizar nuestros objetivos mediante el uso inteligente de la mente y el habla. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes de la actividad mental que se desarrolla dentro de nosotros. Pero para jugar el juego de la vida exitosamente, debemos tomar conciencia de todas nuestras acciones mentales, ya que esta actividad, en forma de conversaciones internas, es la causa de los fenómenos externos de nuestra vida. Toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuenta de ella en el día del juicio, porque por sus palabras será justificado, y por sus palabras será condenado. Mateo 12:36-37. La ley de la palabra no se puede romper.
No será quebrado, hueso suyo. Juan 19:36. La ley de la palabra nunca pasa por alto una palabra interna, y nuestra ignorancia de su poder no hace ni la menor concesión. La ley de la palabra moldea la vida a nuestro alrededor, mientras que nosotros por nuestras conversaciones internas moldeamos la vida dentro de nosotros mismos. Esto se hace para reservar nuestra posición en el campo de juego de la vida. No hay oponente en el campo de juego de la vida, solo está el objetivo. No hace mucho tiempo estaba discutiendo con un exitoso y filántropo hombre de negocios. Él me contó una interesante historia sobre sí mismo. Me decía, ¿sabes, Neville? Aprendí sobre los objetivos en la vida cuando tenía 14 años. Y fue en el campo de carreras en la escuela. Yo era bueno en la pista y había tenido un buen día, pero había una carrera más por correr. Y tenía una dura competencia en otro chico. Yo estaba decidido a vencerlo. Lo vencí, es cierto, pero mientras lo estaba vigilando, un tercer niño, que no era considerado para nada como competencia, ganó la carrera. Esa experiencia me enseñó una lección que he utilizado a lo largo de mi vida. Cuando la gente me pregunta acerca de mi éxito, yo debo decir que creo que es porque nunca he hecho mi objetivo el ganar dinero. Mi objetivo es el uso inteligente y productivo del dinero. Las conversaciones internas de este hombre estaban basadas en la premisa de que ya tiene dinero. Su pregunta interna constante es, ¿cuál es el adecuado uso de este? Las conversaciones internas del hombre que lucha por obtener dinero solo demuestran su falta de dinero. En su ignorancia del poder de la palabra está construyendo barreras en el camino hacia el logro de su objetivo. Él tiene un ojo en la competencia más que en la meta en sí. La culpa, querido Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, que consentimos en ser inferiores. Shakespeare, Julio César, Acto 1, Escena 2. Como los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, también nosotros como imitadores de Dios, como hijos amados, creamos las condiciones y circunstancias de nuestras vidas mediante nuestras poderosas palabras humanas internas. Sin práctica, ni el más profundo conocimiento del juego podrán obtenerse los resultados deseados. El que sabe hacer lo correcto y no lo hace para él, es pecado. En otras palabras, fallará el blanco y no logrará su objetivo. En la parábola de talentos, la condena del maestro al siervo, que no hizo uso de su obsequio. Esto se aprecia de manera inconfundible, ya que, habiendo destruido una de las reglas del juego de la vida, nos arriesgamos al fracaso ignorándola. El talento no usado como la extremidad no ejercitada se adormece y finalmente se atrofia. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Dado que el pensamiento sigue los caminos establecidos en las propias conversaciones internas, no solo podemos ver hacia dónde nos dirigimos en el juego de la vida al observar nuestras conversaciones internas, sino que también podemos determinar hacia dónde iremos, controlando y dirigiendo nuestra conversación interna. ¿Qué pensarías, dirías y harías si ya fueras quien quieres ser? Comienza a pensar y decir y a hacer esto interiormente. Se te dice que hay un Dios en el cielo que revela los secretos y siempre debes de recordar que el cielo está dentro de ti. Eso es lo que hizo una mujer para cambiar el camino al cual lamentablemente había estado atada hacia la dirección en la que ella quería ir. Durante 2 años se había mantenido alejada de las 3 personas que más amaba. Ella había tenido una pelea con su nuera, quien le echó de su casa. Durante esos 2 años, ella no había visto ni escuchado nada de su hijo, su nuera o su nieto, a pesar de haberle enviado numerosos obsequios a su nieto durante este tiempo. Cada vez que ella pensaba en su familia, mantenía una conversación mental con su nuera, culpándola por la pelea y acusándola de ser egoísta. Al escuchar una conferencia mía, de pronto se dio cuenta de que ella era la causa del prolongado silencio, y que ella, y solo ella, debía hacer algo al respecto, reconociendo que su objetivo era volver a tener esa afectuosa relación de antes. Ella se propuso la tarea de cambiar por completo su conversación interna. Esa misma noche, en su imaginación, hizo 2 tiernas y amorosas cartas escritas a ella misma. Una como si viniera de su nuera, y la otra de su nieto. En su imaginación, las leyó una y otra vez, hasta que se durmió en el alegre ánimo de haber recibido las cartas. Ella repitió este acto imaginario cada noche durante 8 noches. En la mañana del 9º día, recibió un sobre con 2 cartas, una de su nuera y otra de su nieto. Eran cartas amorosas y tiernas, que le invitaban a visitarles, casi réplicas de las que había hecho mentalmente. Al usar su imaginación consciente y amorosamente, había cambiado el camino al cual había estado atada, hacia la dirección que quería ir, hacia una feliz reunión familiar. Un cambio de actitud es un cambio de posición en el campo de juego de la vida. El juego de la vida no es jugado allí afuera, en lo que se llama tiempo y espacio. Los movimientos reales en el juego de la vida tienen lugar dentro, en el campo de juego de la mente. 6. Tiempo. Tiempos y la mitad. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
Y hoy al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que, levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre que será por un tiempo, tiempos y la mitad. Daniel 12, 6, 7. En una de mis conferencias impartidas en Los Ángeles sobre el tema del significado oculto detrás de las historias de la Biblia, alguien me pidió que interpretara la cita anterior del libro de Daniel. Después de confesar que no sabía el significado de ese pasaje en particular, una mujer en la audiencia se dijo a sí misma: si la mente se comporta de acuerdo con la asunción con la que comienza, entonces yo encontraré la verdadera respuesta a esa pregunta, y se la diré a Neville. Y esto es lo que ella me dijo. Anoche se hizo la pregunta: ¿cuál es el significado de tiempo, tiempos y la mitad? Como se registra en Daniel 12:7, antes de irme a dormir me dije: hay una simple respuesta a esta pregunta, así que asumiré que yo la sé, y mientras duermo, mi ser superior encontrará la respuesta y la revelará a mi ser inferior en sueños o visión. Desperté alrededor de las 5 de la madrugada. Era demasiado temprano para levantarme, así que al permanecer en la cama caí rápidamente en ese estado medio somnoliento, entre despierta y dormida. Mientras estaba en ese estado, vino a mi mente una imagen de una anciana. Estaba sentada en una mecedora y meciéndose adelante y atrás, de ida y vuelta. Entonces, una voz que sonó como tu voz me dijo: hazlo una y otra vez, hasta que adquiera los tonos de la realidad. Salté de la cama y volví a leer el 12º capítulo de Daniel. Y esta es la respuesta intuitiva que recibí. Tomando los versículos 6 y 7, porque constituyen la pregunta de la noche, sentí que, si las prendas con las que se visten los personajes bíblicos corresponden a su nivel de conciencia, como tú enseñas, entonces el lino debe representar un nivel muy alto de conciencia, porque el hombre vestido de lino estaba parado sobre las aguas del río. Y si, como enseñas, el agua simboliza un alto nivel de verdad psicológica, entonces el individuo que pueda caminar sobre ella verdaderamente debe representar un exaltado estado de conciencia. Por lo tanto, sentí que lo que él tenía que decir realmente debía ser muy significativo. Ahora la pregunta que se le hacía era: ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y su respuesta fue: un tiempo. Tiempos y la mitad. Recordando mi visión de la anciana balanceándose hacia adelante y hacia atrás, y tu voz diciéndome que lo hiciera una y otra vez, hasta adquirir los tonos de la realidad. Y recordando que esta visión y tus instrucciones vinieron a mí en respuesta a mi asunción de que sabía la respuesta, intuitivamente sentí que la pregunta que se le hacía al hombre vestido de lino significaba cuánto tiempo hasta que los maravillosos sueños que estoy soñando se convierten en realidad. Y la respuesta es: hazlo una y otra vez hasta que adquiera los tonos de la realidad. Un tiempo significa realizar la acción imaginaria que implica el cumplimiento del deseo. Tiempos significa repetir la acción imaginaria una y otra vez. Y la mitad significa el momento de quedarse dormido. Mientras se realiza la acción imaginaria, porque tal momento generalmente llega antes de que se complete la acción predeterminada, y por lo tanto, se puede decir que es la mitad o parte de un tiempo. Obtener tal comprensión interna de las escrituras por la simple suposición de que ella sabía la respuesta fue una maravillosa experiencia para esta mujer. Sin embargo, para conocer el verdadero significado de tiempo, tiempos y la mitad, debes aplicar su comprensión en su vida diaria. Nunca debemos perder una oportunidad de probar esta comprensión, ya sea para nosotros mismos o para otro. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Será por tiempo, tiempos y la mitad. En su sueño, una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres. Mientras dormitan en sus lechos, entonces, él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15-16. 7. Sean astutos como serpientes. Sean, pues, astutos como serpientes e inocentes como palomas. Mateo 10:16. La capacidad de la serpiente de formar su piel mediante la osificación de una porción de sí misma hizo que se considerara a éste como un símbolo de poder del crecimiento infinito. Por lo tanto, cuando al individuo se le dice que sea astuto como la serpiente y aprenda a arrojar su piel, que corresponda a su entorno, su ser solidificado, se expresa es que él debe aprender a dejar ir, como una manera de despojarse de su antiguo ser, y saber que al igual que la serpiente, él de seguro no morirá. El individuo no ha aprendido que todo lo que está fuera de su cuerpo físico también es parte de sí mismo. Su mundo y todas las condiciones de su vida no son más que la proyección de su estado de conciencia. Cuando él conozca esta verdad, él dejará la inútil lucha contra sí mismo y sus circunstancias, y como la serpiente dejará que lo antiguo se vaya y se desarrolle un nuevo entorno. El hombre es inmortal, por lo tanto, debe morir infinitamente, porque la vida es una idea creativa, solo puede encontrarse a sí misma en formas cambiantes. Tagore. En la antigüedad, las serpientes también fueron asociadas con la custodia de tesoros y riqueza. El mandato a ser astuto como serpiente es el consejo para el individuo a despertar el poder de su imaginación para que él, como la serpiente, pueda crecer y morir sin morir, porque solo de tales muertes y resurrecciones
y arrojando lo antiguo y poniéndose lo nuevo, vendrá el cumplimiento de sus sueños y el hallazgo de sus tesoros. Las Escrituras dicen: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Génesis 3:1. Es así como la imaginación es más sutil que cualquier criatura de los cielos que el Señor Dios ha creado. La imaginación es la criatura que fue sometida a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sometía en la esperanza. Porque, en esperanza, hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 20, 24, 25. Aunque el ser exterior, el ser de los sentidos, está entrelazado con su entorno, y el ser interior, o espiritual, el ser de la imaginación, no depende de éste. Si estuviera entrelazado con dicho entorno, este llamado a ser astutos como serpientes sería en vano. Si estuviéramos completamente entrelazados con nuestro entorno, no podríamos reenfocar nuestra atención lejos de la evidencia de los sentidos y sentirnos como si nuestro deseo ya fuera cumplido. El cuerpo espiritual de la imaginación no está entrelazado con el entorno del individuo. El cuerpo espiritual puede retirarse del ser externo de los sentidos e imaginarse a sí mismo como lo que quiere ser. Y si permanece fiel a dicha visión, la imaginación construirá para él un nuevo entorno en el cual vivir. Eso es lo que significa la declaración: voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que, donde yo estoy, allí también estés tú. Juan 14, 2, 3. El lugar que está preparado para ti no necesita ser un lugar en el espacio. Dicho lugar puede corresponder a salud, riqueza, compañía, cualquier cosa que desees en este mundo. Ahora, ¿cómo se prepara ese lugar? Primero debes construir una representación lo más real posible de lo que verías y oirías y harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en ese lugar. Luego, con tu cuerpo físico inmovilizado, debes imaginar que en realidad te encuentras en ese lugar y estás viendo, oyendo y haciendo todo lo que verías, oirías y harías si estuvieses físicamente allí. Debes hacer esto una y otra vez hasta que adquiera todos los tonos de ser realidad. Cuando se sienta natural, ese lugar se habrá preparado como el nuevo entorno para tu ser externo o físico. Ahora, puedes abrir tus ojos físicos y regresar a tu estado anterior. El lugar está preparado, y donde has estado en la imaginación, allí también estarás en el cuerpo. ¿Cómo se manifestará físicamente este estado imaginado? Eso no es asunto tuyo como ser natural o físico. El cuerpo espiritual, o su regreso del estado imaginado a su estado físico anterior, crea un puente invisible de incidentes para vincular los dos estados. Aunque el peculiar sentimiento de que realmente estabas allí y que el estado era real desaparece tan pronto como abres los ojos, debes mantener un sentido de doble identidad, con el conocimiento de que hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Cuando tú, el ser natural, ha tenido esta experiencia automáticamente, irás a través del puente de eventos que conduce a la realización física de tu lugar invisible preparado. Este concepto de que el individuo es dual y que el ser interior de la imaginación puede habitar en estados futuros y regresar al momento presente con un puente de eventos para vincular a los dos, choca violentamente con la visión ampliamente aceptada sobre la personalidad humana y la causa y naturaleza de los fenómenos. Tal concepto exige una revolución en las actuales ideas sobre la personalidad humana y sobre espacio, tiempo y materia. El concepto de que el individuo consciente o inconscientemente determina sus condiciones de vida al imaginarse a sí mismo en estos estados mentales lleva a la conclusión de que este mundo supuestamente sólido es una construcción de la mente, un concepto que el sentido común rechaza al principio. No obstante, debemos recordar que la mayoría de los conceptos que el sentido común rechazó en un principio, terminaron siendo aceptados más tarde por el mismo mundo. El cielo sabe que lo que parece un absurdo, mañana puede ser una verdad demostrada. El poder creativo en el individuo duerme y necesita ser despertado. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Efesios 5:14. Despierta del sueño que te dice que el mundo exterior es la causa de las condiciones de tu vida. Elévate del pasado muerto y crea un nuevo entorno. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. El Espíritu de Dios en ti es tu imaginación, pero duerme y necesita ser despertado, para que pueda elevarse de la prisión de los sentidos en donde durante tanto tiempo ha estado amarrado. Las infinitas posibilidades que se te presentan cuando te vuelves astuto como serpiente son inconmensurables. Escogerás las condiciones ideales que deseas experimentar y el entorno ideal en el que deseas vivir. Al experimentar estos estados en la imaginación, hasta que se adquieran una viveza sensorial, las exteriorizarás con la misma certeza con la que la serpiente exterioriza su piel. Y cuando hayas crecido más, los abandonarás tan fácilmente como la serpiente arroja su esmaltada piel. Dios deseó forma, y entonces Él se convirtió en el ser humano.
y no es suficiente para nosotros reconocer el trabajo de su espíritu en la creación. Debemos ver su trabajo en forma, es decir, es bueno, a pesar de que superemos la forma por siempre y para siempre. Para ver lo que significa vivir en los reinos de la imaginación para apreciar y disfrutar del mundo, uno debe vivir imaginativamente. Uno debe soñar y ocupar su sueño, luego creer y superar el sueño por siempre y para siempre. Las personas que no se atreven a imaginar para así vivir son como la esposa de Lot, un autosatisfecho pilar de sal. Tu vida expresa una cosa y solamente una cosa, tu estado de conciencia. Todo es dependiente de eso. Cuando tú, a través de la imaginación, asumes un estado de conciencia, ese estado comienza a vestirse en su forma. Se solidifica a tu alrededor, como la piel de la serpiente se osifica a su alrededor. Pero debes ser fiel a dicho estado. No debes ir de un estado a otro, sino más bien, espera pacientemente en este estado invisible, hasta que tome forma y se convierta en un hecho objetivo. Es necesario tener paciencia, pero la paciencia será fácil después de tu primer éxito en arrojar lo antiguo y hacer que crezca lo nuevo, porque seremos capaces de esperar de acuerdo a cómo hemos sido recompensados por la comprensión en el pasado. La comprensión es el secreto de la paciencia. Qué alegría natural y deleite espontáneo yace al ver el mundo no con los ojos, sino a través de los ojos. Todas las cosas están hechas por el poder de la imaginación. Nada comienza excepto en la imaginación humana. De adentro hacia afuera. Es la ley del universo. Como es dentro, así es afuera. El individuo se vuelve hacia afuera en su búsqueda por la verdad. Pero lo esencial es mirar adentro. Ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Salmos 82, 6. Sean ustedes, por lo tanto, astutos como serpientes e inocentes como palomas. Mateo 10, 16. 8. El agua y la sangre. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19, 34. Este es el vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo por agua, sino por agua y sangre. 1 Juan 5, 6. Según el Evangelio y la epístola de Juan, no solo debemos nacer de nuevo, sino que debemos nacer de nuevo de agua y sangre. Estas dos experiencias internas están vinculadas con dos ritos externos, el bautismo y la comunión. Pero los dos ritos externos, el bautismo, para simbolizar el nacimiento por agua, y el vino de comunión, para simbolizar la aceptación de la sangre del Salvador, no pueden producir un nacimiento real o la transformación radical que se le promete al individuo. El uso externo de agua y el vino no puede provocar el cambio de mentalidad deseado. Por lo tanto, debemos buscar el significado oculto detrás de los símbolos de agua y la sangre. La Biblia usa muchas imágenes para simbolizar la verdad, pero las imágenes utilizadas simbolizan dicha verdad en diferentes niveles de significado. En el nivel más bajo, la imagen más utilizada es la piedra. Por ejemplo, había una gran piedra sobre la boca del pozo, cuando todos los rebaños se juntaban allí. Entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Génesis 29, 2, 3. Descendieron de las profundidades como piedra. Éxodo 15, 5. Cuando una piedra bloquea el pozo, significa que la gente ha tomado de manera literal estas grandes revelaciones simbólicas de la verdad. Cuando alguien rueda la piedra, significa que un individuo ha descubierto debajo de la alegoría o parábola su germen psicológico o significado. Ese significado oculto que se encuentra detrás de las palabras literales está simbolizado por el agua. El que es de mentalidad literal y rechaza la copa de agua que existe a esta verdad psicológica, desciende a las profundidades como una piedra. Alguien así permanece en un nivel donde ve todo en pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva. Él puede someterse a todos los mandamientos escritos en piedra, pero lo rompe psicológicamente todo el día. Por ejemplo, puede que literalmente no robe la propiedad de otro, pero mira al otro en necesidad, o con celo y envidia. Ver a otro en necesidad es robarle sus derechos como hijo de Dios, porque todos somos hijos del Altísimo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Saber qué hacer ante una aparente desgracia es tener la copa de agua, contar la verdad psicológica que podría salvar la situación. Pero tal conocimiento no es suficiente. El individuo no solo debe llenar las vasijas de piedra con agua, es decir, descubrir la verdad psicológica, sino que debe convertirla en vino. Esto lo hace viviendo una vida de acuerdo con la verdad que ha descubierto. Solo mediante ese uso de la verdad puede probar el agua hecha vino. Juan 2:9. Juan 2:9. El derecho del ser humano es ser Jesús. Él nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pero la salvación de una persona no es solo por agua, sino por agua y sangre. No es suficiente saber qué hacer para salvarse a sí mismo o a otro. Debes hacerlo
Actuar, saber qué hacer. Es agua, hacerlo, es sangre. Este es el vino, no solo de agua, sino de agua y sangre. Todo este misterio está en el uso consciente y activo de la imaginación para apropiarse de este estado particular de la conciencia que te salvaría a ti o a otros de la limitación actual. Las ceremonias externas no pueden lograr esto. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre, y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado. Lucas 22, 10-12. Lo que sea que desees ya está dispuesto y preparado. Tu imaginación puede ponerte en contacto interiormente con este estado de conciencia. Si imaginas que ya eres aquel que quieres ser, estás siguiendo al hombre que lleva un cántaro de agua. Si permaneces en ese estado, has entrado en la habitación para celebrar la Pascua y has entregado tu espíritu a las manos de Dios, tu conciencia. El estado de conciencia de una persona es su demanda en el almacén infinito de Dios, y como la ley del comercio, una demanda crea una oferta. Para cambiar la oferta, cambia la demanda, o sea, tu estado de conciencia. Debes saber que ya es lo que deseas hacer. Tu estado de conciencia crea las condiciones de tu vida, en lugar de que las condiciones creen tu estado de conciencia. Conocer esta verdad es tener el agua de vida. Pero tu Salvador, la solución de tu problema, no puede realizarse solo con este conocimiento. Solo puede realizarse a medida que se aplica dicho conocimiento. Solo cuando asumes el sentimiento de tu deseo cumplido y continúas allí. Tu costado es abierto, de donde viene la sangre y el agua. Solo de esta manera, Jesús es materializado. A menos que cambie la demanda, o sea, tu estado de conciencia, las ofertas que recibes como condiciones actuales de tu vida permanecerán como están. Cuando perdonamos, cambiamos nuestra mente. La ley es automática. Tu estado de conciencia es el resorte de acción, la fuerza directriz, y lo que crea es el suministro u oferta. 9. Una visión mística, y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábola no les hablaba. Pero a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Marcos 4:33-34. Esta colección de parábolas que se le llama la Biblia es una recopilación de la verdad expresada en simbolismo para revelar las leyes y los propósitos de la mente humana. A medida que nos hacemos conscientes de significados más profundos en las palabras que los que generalmente se les asignan, los aprendemos místicamente. Por ejemplo, tomemos una visión mística de los consejos dados por los discípulos en Mateo 10:10. Leemos que cuando los discípulos estaban listos para enseñar y practicar las grandes leyes mentales que les habían sido reveladas, se les dijo que no llevaran calzado para el viaje. Un discípulo es aquel que disciplina su mente para que pueda funcionar conscientemente y actuar en niveles cada vez más elevados de conciencia. El calzado fue elegido como un símbolo de expiación indirecta, porque el calzado protege al caminante y lo resguarda de las impurezas al tomarlas sobre sí mismo. El objetivo del discípulo es siempre conducirse a sí mismo y a otros de la esclavitud de la dependencia hacia la libertad de los hijos de Dios. De ahí el consejo: no lleves calzado. No aceptes intermediarios entre tú y Dios. Apártate de todos los que ofrezcan hacer por ti lo que debes hacer tú, y que podrías hacer mucho mejor por ti mismo. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Cada vez que ejercitas tu imaginación en nombre de otro, ya sea bueno, malo o indiferente, literalmente se lo has hecho a Cristo, porque Cristo es la imaginación humana despierta. A través del uso sabio y amoroso de la imaginación, el individuo viste y alimenta a Cristo, y a través del uso ignorante y terrible de la imaginación, desnuda y azota a Cristo. Que ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra el prójimo. Zacarías 8:17. Es un consejo sólido pero negativo. Por consejo de un amigo, una persona puede dejar de usar mal su imaginación. Puede ser negativamente servido por la experiencia de otros y no aprender a imaginar, pero eso no es suficiente. Tal falta del poder del uso creativo de la imaginación nunca podría vestir y alimentar a Cristo. La túnica púrpura del Hijo de Dios está tejida, no por no imaginar el mal, sino por imaginar el bien, por el uso activo, voluntario y amoroso de la imaginación. Todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, y si hay algo digno de alabanza, piensa en estas cosas. Filipenses 4:8. El rey Salomón se hizo un carruaje de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro y su asiento de púrpura, su interior tapizado con amor. Canción de Salomón 3:9-10. Lo primero que notamos es que el rey Salomón se hizo un carruaje para sí mismo. Eso es lo que todos eventualmente deben hacer, hacerse un carruaje de madera del Líbano. Por carro,
El escritor de esta alegoría quiere decir mente, en la cual se encuentra el espíritu de la sabiduría. Salomón controlando las 4 funciones de la mente para que pueda construir un mundo de amor y verdad. José preparó su carro y subió para ir al encuentro de su padre Israel. Génesis 46:29. Si el individuo no se hace un carro de madera de Líbano, entonces el suyo será como el de la reina Mab. Ella es la nodriza de las hadas. Su carroza es una cáscara de avellana. La madera del Líbano era el símbolo místico de incorruptibilidad. Para un místico, es obvio que el rey Salomón se construyó con su carruaje. La plata tipificaba el conocimiento, el oro simbolizaba la sabiduría, y el púrpura vistiendo o cubriendo la mente es la incorruptibilidad, que a partir de los colores rojo y azul simbolizan el amor y la verdad. Le pusieron un manto de color púrpura. Marcos 15:17. Sabiduría cuádruple, encarnada e incorruptible, vestida de púrpura, amor y verdad, el propósito de la experiencia del ser humano en la Tierra. Neville Goddard, 1956. Tiempo de siembra y cosecha. Neville Goddard, 1956. Lecciones del filósofo más grande del que jamás oíste hablar, actualizadas por Juan David Arbeláez.